Sí se puede, Historias del Cambio, explora el poder de la comunidad, el cambio social y la organización comunitaria. De la mano de Marshall Gans, académico de la Universidad de Harvard, experto en movimientos sociales, que participó en el movimiento campesino con César Chávez, fue el articulador y quien diseñó el movimiento de tierra de la campaña de Barack Obama. A lo largo de este podcast, de la mano de Marshall Gans y en conjunto con algunas personalidades como Marilena Morera, Saúl Gómez, Alejandra Haas, Gabriela Jáuregui, Marcelina Bautista, Viridiana Ríos y Alfonso Díaz, vamos a explorar algunos de los temas más delicados, complicados e interesantes de lo que implican los movimientos sociales, como la organización, el poder de las historias, el fracaso, la estrategia, la movilización contra la organización, la pérdida y la esperanza. Yo soy Carlos Quintero y tengo el honor de ser su anfitrión en este viaje. Bienvenidos, bienvenidas a Sí se puede, Historias del Cambio. En este episodio vamos a hablar sobre el poder de las historias. ¿Qué tienen que ver las historias y los movimientos sociales? Marshall Gans nos cuenta su visión al respecto y nos platica qué pasa con las historias a lo largo del tiempo. Bueno, es interesante porque casi es algo que se hace constantemente en cierta forma. Pero para mí, de entrar en el movimiento de derechos civiles era una cosa muy fuerte, porque ah, como, como digo, Am, como un joven de Harvard, blanco, judío, trabajando en la comunidad negra del sur, ah, era como dice, outsider. Ujú. Y siempre me he sentido como outsider, Como, sí, como externo. como externo, como no parte del grupo. Y en esto claramente no pude ser parte del grupo, pero descubrí una forma de, de participar, no de siendo parte del grupo, pero siendo como ah, apoyo o coach. Ujú. Mentor. Mentor, más bien, o como mi preocupación era cómo hacer que de la comunidad propia buscaba los recursos de valor, de solidaridad, para poder enfrentarse con los retos que eran muy, muy fuertes. Ujú. Y descubrí que era un rollo que yo pude tomar o hacer. Am, y realmente el hecho de no estar adentro puede ser una ventaja al grupo y a uno, porque se ve lo que no se ve adentro, porque todos somos pescados adentro de nuestro propio agua y no vemos el agua. Entonces, si uno estudia los movimientos sociales, casi todos tienen ese aspecto de adentro y de afuera. Y lo Mm. que descubrí en Mississippi era una forma de desarrollar este rollo y que trabajó bien para mí, que yo podía ejercer mi agencia desarrollando la agencia de otros. Y luego en el movimiento campesino por los 16 años, ah, claro, hasta en un punto yo estuve encargado de preparar las curas que iba a venir a celebrar misa Ujú. con como una misa de solidaridad. Y era mi asignamiento prepararlos, de siempre tener absolución, como dicen, completo, Sí, sí. para que todos podían participar en la celebración como dicen, En la comunión. la comunión. Sí, o que haya tiempo para el abrazo de paz, como cosas que de dar de celebración lo más significado Mm. posible por la misma gente. Mm. Y, so, um, y luego
saliendo del movimiento campesino, era otro reto. Ahora, yo estuve en ese movimiento 16 años y no era un movimiento de 9 a 5, era de entregar tu vida. Claro. Y salgas de algo así, entonces, ¿quién soy? ¿Qué soy? Ah, y era un tiempo muy difícil, y explorando, intentando una cosa que otra. Y no lo resolví realmente hasta regresar aquí y descubrir el rol de maestro Mm, en las mismas cosas que yo estoy haciendo, pero en relación a las generaciones nuevas. mm, Era otro. Yo no era de esta generación, pero podía, como dice, hacer el papel de, de facilitar su propia desarrollo y descubrimiento de sí mismo. mm, So, como yo lo pienso es que en Mississippi descubrí lo que me dicen calling o lo que me llama, mm. no sé, La vocación. la vocación, ya exactamente. Pero la vocación ha pasado por varias formas de organizador, de académico y de maestro. Pero siempre ha sido lo mismo, la misma de cómo trabajar con otros para que desarrollen su poder, sus posibilidades colectivos, tanto individuales, para crear un mundo en cual pueden vivir sus hijos. ¿Qué papel juegan las historias en la religión y en Oh, los movimientos o si ya. no tienen nada que ver? Bueno, la religión se expresa en forma de historia, es lo que es. Como dice el gospel, es la nueva historia. ah, y, y es la forma casi más anciana de cómo crear significante, de cómo compartir lo que significa en el corazón. Y hay diferentes formas en que lo hace, pero el problema de miedo, el problema de desesperación es común y buscamos dónde vamos para hallar recursos de esperanza, de fe, de solidaridad con otros. Todas las religiones tienen una versión de esto, pero está basado en diferentes historias. O sea, de judío, de cristiano, de musulmán, tienen el mismo raíz. Y luego tienen diferentes ramas que salen de ahí. Ujú. Lo de India es otra raíz, sale budismo de ahí. De China, Dao es otro, pero son como formas ancianos que buscamos ah, vivir Ujú. o entender lo que significa la vida humana y al mismo tiempo desarrollar recursos para poder vivir la vida humana. Claro, la religión se puede abusar y se puede usar para mucha explotación, para otras cosas, porque cualquier cosa que tiene fuerza, ah, siempre va a haber los que buscan poder, Ujú. más que lo que son los valores de- a base de la tradición. Mm. Pero es un error de condenar todo eso a base de los mal elementos que lo usa mal. Y por eso las religiones que siempre vive están siempre acomodando, adaptando. Y los que no, muere. Bueno, Y no hay bueno. otra. Y la relación a los movimientos es, Ujú. porque los movimientos, bueno, cuando una nueva religión empieza, es un movimiento social. Mm. Es lo que se ve en gospel ¿cómo dice gospel? El, De, el evangelio. Evangelio de Mateo. Lo puede leer como un manual
de cómo organizar, porque empieza a reclutar un equipo de liderazgo. Luego tienen que probar al público que sí tienen algo real, que es la curación. Y luego llega el tiempo que van a dar la nueva historia, lo que dice, el nuevo historia. Y entonces se prepara para eso. Y luego tienen que, realmente es interesante porque los discípulos no entienden exactamente lo que significan las historias. Y Jesucristo los explica. Es como una enseñanza. No, las historias son importantes porque llega a la vida vivida del pueblo. No es cosa abstracto, no es cosa teorético, es cosa vivo. Y por eso los uso, dice. Y luego al fin tiene plan de sucesor, de cómo van a seguir el movimiento. Mm. So, las tradiciones religiosas comienzan con movimientos, lo mismo en el musulmán y todos. Y entonces los movimientos sociales enfrentan los mismos retos de solidaridad, de valor, de enfrentar la desesperación. So, es muy común que tienen como que uno pone como base para el otro. Mm. Es muy, muy común. Pero no es necesario. También se desarrolla un movimiento que no tiene base religioso, pero sí tiene que tener base de corazón y formas de expresar y compartir estas emociones. Por eso la música es muy importante en movimientos. Un movimiento que no canta no es movimiento, porque lo que la música es forma de en conjunto, en solidaridad, compartimos la experiencia de la emoción. Es lo que hace la música, es una forma de coordinar emocionalmente. Mm. Y un movimiento que no canta no está haciendo eso. So, y el canto también en la iglesia cuenta mucho. Claro. Y es interesante si los que cantan son los participantes o si los que cantan es un grupo especial de expertos. Es muy diferente. Es una experiencia mucho, muy diferente. Mm. So, pero es nomás, es un ejemplo. Los rituales, ah, como dicen, así como es un ritual, como ya, así. Sí. Es un ritual de mostrar que identificamos unos con otros a base de ciertos valores Claro. y lo que significa. Y todo eso es en la religión, pero también es en la cultura más grande. Mm. ¿Y hay un lado oscuro de esto? O sea, ¿crees que los movimientos que hay ahorita se podrían convertir en religiones del futuro? Quién sabe. Ya de hacer predicciones ya no es no es buena negocio. No, 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 pero quién sabe. Pero uno puede intentar comprender lo que está pasando y imaginar, pues eso puede ir en esta forma u otra. Yo no sé, porque seres humanos necesitan bases de valor a sí mismo, de solidaridad con otros, de esperanza. Y eso no viene de AI, eso viene de experiencia compartida, compartido con otros. Mm. Y la forma que toma pueden ser diferentes. El lado dark, el lado oscuro, siempre está ahí. Y uno no puede imaginar que no está ahí, porque somos seres humanos y tenemos nuestras debilidades y tenemos nuestras fuerzas. Y de ignorar lo oscuro es ignorar la realidad. Mm. Y cuando estas fuerzas o esos líderes empiezan a usar lo que estamos hablando, esos métodos
para movilizar gente atrás del miedo. Es otra cosa de movilizar a base de esperanza, fundamentalmente. Porque si moviliza a base de miedo, se convierta en culpar a otros para el miedo. Y entonces viene el odio. Y entonces viene los como campañas de dehumanizar otros. Leading Change Network es una organización global que tiene como propósito catalizar el poder de las personas para construir un mundo más justo. Fue fundada en 2012 por Marshall Gans en conjunto con un grupo de organizadores, investigadores y educadores. A través de sus diferentes programas, Leading Change Network trabaja para construir relaciones, desarrollar vínculos y trabaja para construir y sacar el poder de la organización en las comunidades. Muchas gracias por escucharnos. Si te interesa unirte a esta comunidad, acercarte a los talleres o vincularte con personas que están trabajando para transformar a sus comunidades, acércate a la página de Leading Change Network, que la encontrarás en la descripción de este episodio. En el primer episodio, a María Elena le cambió la vida el secuestro de Pedro, su esposo. A partir de eso, contó una historia que le ha permitido ayudar a cientos, probablemente a miles de personas para pasar de víctimas a sobrevivientes. Mucha gente tal vez hubiera vivido el secuestro y hubiera dicho, más bien me voy a quedar aquí con Pedro y voy a disfrutar a mi familia. Y en vez de mirar hacia afuera, más bien se hubiera enfocado hacia adentro, ¿no? en su vida personal. ¿Qué piensas, qué sientes que fue lo que lo que detonó en ti que sintieras como esta necesidad de actuar y, bueno, años después seguir actuando? Fíjate que en ese momento, cuando Pedro regresa y que pues todos estábamos felices de volver a verlo, de estar con él, me empecé a dar cuenta que Pedro ya estaba en la casa, ¿no? Ya habíamos regresado, si bien a una normalidad, entre comillas. Uh-huh. Por otro lado, cada día que me acostaba, haz de cuenta que tenía a los secuestradores todavía en el teléfono y en mi casa, ¿no? Entonces no dejaba de pensar en ellos y me parecía brutal lo que me estaba sucediendo porque tenía como adentro de mí una mezcla de rencor, de enojo, pero por otro lado, pues los seguía teniendo metidos en mi vida, ¿no? Aunque Pedro estuviera ahí, aunque ellos estuvieran algunos en la cárcel, otros afuera, pero yo sentía que seguían siendo parte de mi vida. Y entonces, platicando con una amiga que es psicóloga, me dijo, es que los tienes que sacar de tu vida y eso no depende de lo que esté sucediendo afuera, depende solamente de ti. Y entonces hice, y me tardé como un mes, un ejercicio todos los días de perdón, ¿no? Porque el perdón no significa que no quieras justicia. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Y ese proceso al mismo tiempo me fue ayudando a pasar de víctima a sobreviviente, ¿no? Eso, bueno, ya lo entendí con los años y con el tiempo, pero en realidad eso fue lo que sucedió. En el momento que los perdoné, ¿no? Entonces pude seguir con mi vida y me parece que eso fue lo que detonó que miráramos hacia adelante y que no nos quedáramos como víctimas, ¿no? Y creo que es una de las cosas más importantes que aprendí en este proceso y lo que me permitió precisamente pues ayudar a otras personas que estaban en la misma situación que nosotros habíamos vivido. Creo que Alfonso estaba en Oaxaca cuando inició el movimiento de la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ahí Alfonso aprendió del poder de la historia que representan las cocinas de esos movimientos, o tal vez la historia de poder que se cuenta a través de lo que sucede en estas cocinas. Pues sí, o sea, sí, bueno, o sea, los
los zapatistas fueron en su momento como un referente muy importante, ¿no? Y todo lo que hicieron, las marchas, los encuentros en Chiapas. Pero sí, en la APO, bueno, en Oaxaca, el sindicato de maestros de la sección 22 hizo una huelga, pues, que en su momento Ulises Ruiz, que era gobernador de Oaxaca, como que trató de reprimir de manera muy violenta, y lo que sucedió fue que bajó muchísima gente. O sea, algo que no era tan grande se convirtió en algo enorme, ¿no? Cuando dices bajó, ¿quieres decir como que se sumó mucha gente al movimiento a raíz de lo que hizo el gobierno de Oaxaca? Sí, y quizás también digo bajó porque yo estaba en las montañas y bajábamos a la ciudad. Okay. Literalmente bajábamos. Sí, Geográficamente bajábamos. Okay. Pero sí, a eso me refiero, ¿no? Supongo que no todo el mundo bajó. Algunos han de haber subido. Se subieron al movimiento. Se subieron al movimiento, ¿no? Claro. O se unieron nada más, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, y en ese momento también tenía, o sea, muchas amigas y amigos que estaban allá. Varios estaban como que muy entusiasmadas con un proyecto que según entiendo era relativamente nuevo en el 2006, que se llamaba, o se llama La Unitierra, ¿no? Uh-huh. Que fue un proyecto que entre otras personas lo empezó Gustavo Esteva, ¿no? Y era un proyecto educativo en donde la intención, digo, yo no estaba involucrado en La Unitierra, pero según entiendo como que cada quien armaba sus planes educativos, de estudio, y la intención era como aprender haciendo, ¿no? Y muchos de mis amigos estaban súper clavados con eso. Y algunos estaban clavados en términos de medios y grabación, o radio, o escribir, o cocina, o otras estaban clavadas con temas de curar con plantas y lo que sea. Y cada quien se estaba haciendo sus planes de estudio y los estaba llevando a cabo, ¿no? Y como que había una, pues un espacio como de mucha curiosidad y mucha experimentación de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Que fue muy divertida, pero muy interesante también, y muy como un lugar, pues, de gente muy joven que estábamos como, sí, tratando de ver cómo le hacíamos en la vida, pues, ¿no? A qué nos queríamos dedicar, poniendo como en práctica ideas y ver qué pasaba, ¿no? Y en ese contexto fue que empieza esto del movimiento de la APO. Y ahí como que vimos, sí, como, bueno, hablando de mi experiencia, fue como poder presenciar procesos organizativos muy sofisticados, ¿no? Que implica armar una barricada. La ciudad estuvo prácticamente sin gobierno formal como 8 meses, ¿no? Y funcionaba muy bien, ¿no? Muchas cosas. Me acuerdo que parte de lo que más me llamó la atención en ese momento era cómo, o sea, qué implica cocinar para mucha gente al mismo tiempo de manera como emergente, por decirlo de alguna manera, como sin mucha planeación. ¿Cómo le haces para que coman 50, 100, 200 personas, ¿no? Caliente al mismo tiempo, ¿no?
Y algo que a mí me empezó a llamar mucho la atención es como la cocina en estos espacios organizativos acaban siendo como un lugar, una especie de termómetro. Si quieres saber qué tan organizado está un proceso, métete a la cocina, pues, ¿no? Y ahí me clavé mucho, ¿no? En las cocinas. Sí, digo, a veces era llevar café caliente, frijoles, tamales a las barricadas, ¿no? Pero también me clavé mucho como tratando de escuchar, ¿no? Qué era lo que estaba impulsando esa resistencia, ¿no? Y fue muy interesante porque esta asamblea de la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, era como, había grupos indígenas, pero también había gente de la ciudad, pero también el sindicato de maestros, pero también grupos ambientalistas, pero también artistas, pero también un montón de gente. Y algo que para mí fue muy importante en esos procesos era poder atestiguar cómo se llegaban a acuerdos, ¿no? Y cómo el acuerdo no es algo como... O sea, es el desacuerdo tolerable, ¿no? Pero que se mantiene y que se respeta, pues, ¿no? Y eso también fueron momentos, pues sí, donde hubo mucho de todo, mucha fiesta, muchos momentos muy feos, ¿no? Mataron a mucha gente en ese movimiento. Tomar las cosas con un grano de sal es poner en práctica el sano escepticismo. Grano de Sal es una editorial fundada en 2017 para la divulgación de la ciencia, del arte, de la historia, con ideas innovadoras y muy interesantes. En 2022, en coedición con Ensamble y el Leading Change Network, publicamos Sí se puede, estrategias para organizarse y cambiar el mundo, que conjunta algunas de las lecciones, aprendizajes, textos más importantes de Marshall Gans. Para contribuir a la difusión de la pedagogía de Marshall Gans, Grano de Sal pone a la disposición de los escuchas de este podcast un cupón de descuento de 80 pesos en el sitio de Grano de Sal. La vigencia de este cupón es desde este momento hasta que termine de lanzarse el último episodio, y la descripción para acceder a él se encuentra en este episodio. Diana aprendió el poder de las historias cuando descubrió que las cifras que trabajaba tanto por construir no importaban a menos de que estuvieran envueltos en una narrativa o bien en una historia potente. Las historias, te quiero preguntar de las historias rápidamente. O sea, antes de que empezáramos decíamos que tú eres una contadora de historias, ¿no? Sí, me volví. ¿Te volviste? Yo no era. ¿A poco? No. ¿Cómo te volviste contadora de historias? Porque me di cuenta del poder de las historias. De hecho, yo tontamente antes pensaba que lo más importante era tener los datos. ¿No? Así como la evidencia en mano. Pues sí, porque bueno, al final del día yo soy científica, ¿sabes? O sea, mi formación es académica. Entonces yo decía, no, bueno, cuando tú tengas los datos aquí, con claridad vayas y le digas, oiga, señor Carlos, pues usted se debiera dar cuenta de esto, aquí está la evidencia. Yo pensaba que señor Carlos iba a decir, sí, claro, gracias, no me había dado cuenta, ¿no? Y ya, y no es así. En realidad, los datos no importan. Los datos inmersos en una narrativa que generan esperanza, sí. Entonces las historias, que son lo que nos hace humanos, son súper importantes. Por eso No es normal es un libro en realidad de historias. Y por eso yo cuento historias. Yo soy columnista. Yo cuento 2 historias, una el lunes y una el miércoles. Y luego pedacitos de historias en mis redes sociales todo el tiempo. Y a eso me dedico a contar historias. A veces las historias son muy tristes, ¿no? A veces generan mucho enojo. A veces hay un villano, ¿no? Es como,
fulanito que no pagó sus impuestos y que logró que la Suprema Corte de Justicia lo perdonara, ¿no? Y a veces las historias tienen un héroe, ¿no? Sultanito, que organizó a los trabajadores por aplicación y que ahora está demandando esto, ¿no? En el Congreso. Y eso es 1000 veces más poderoso, Carlos, que cualquier dato, que cualquier paper académico, que cualquier discusión legislativa, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y cómo haces tú para construir estas historias? Pues las atesoro, leo mucho, las encuentro, hablo con mucha gente, voy a muchos lugares a donde no debería ir, hago muchas preguntas muy incómodas, hago enojar a mucha gente, veo cómo reaccionan, ¿no? Nada, o sea, mi vida es eso. Yo me la paso, ¿sabes? Llevo, ¿qué te gusta? 15 años entendiendo a México de tiempo completo. Y no hay un solo día en el que yo no descubra algo nuevo sobre nuestro país. Nuestro país es mágico, es maravilloso, es tan y tan diverso. Entonces, pues, nada, todos los días, en el Alto, ¿sabes? En donde sea, las vas encontrando. Gabriela nos contó sobre cómo uno de los movimientos más importantes de la historia reciente de México, el zapatismo, utiliza y construye las historias que le dan forma. ¿Y has visto ese poder de las historias como elemento detonador y aglutinador en algún movimiento? Mira, para mí creo que el movimiento con el que he convivido más largo tiempo, ¿no? Más tiempo, es el zapatismo, o el neozapatismo, pues. En el 94, en enero, que fue el levantamiento, hace 30 años, yo cumplí 15 años, o sea, como quien dice la edad de la pedrada, ¿verdad? Entonces, o sea, como que sucedieron muchas cosas. Hormonalmente en mi cuerpo estaba yo ávida y lista de como como de una revolución, ¿no? O de una desobediencia muy grande a todo lo que me habían enseñado en mi casa, a todo lo que era el sistema que había yo aprendido, a lo que se me había educado, etcétera. Y por el otro lado, digo, esto es algo muy sonso, ¿no? Pero eso era muy personal, y al mismo tiempo da la casualidad que en ese momento sucede este despertar y este revolcón nacional, que además tuvo implicaciones internacionales, y sucede. Yo no vivía en Chiapas, yo no estaba allí, estaba yo, puberta y en la Ciudad de México, y iba al Parnaso en Coyoacán a comprar La Jornada para leer los comunicados del subcomandante que mandaba, ¿no? desde Chiapas, y que se publicaban cada semana, cada X tiempo ahí. Y lo que nos contaban ahí era otra historia, otra realidad, y nos convocaba a formar parte de esa historia, de esa nueva historia, o de esa historia paralela que ya estaba sucediendo, y a co-crear, digamos, de cierta forma, esa nueva realidad. Era una forma de contar una historia que había sido silenciada, borrada, minimizada, marginada, oprimida, y de decir, no, aquí estamos, ya basta, y nos van a escuchar. Y fueron las historias para las gentes que no estaban allí mero, ¿no? Viviendo en ese territorio específicamente. Esas historias viajaron, pero a todas las esquinas del mundo, a Kurdistán, a Sicilia, a Grecia, con los anarquistas griegos, a toda Europa, y bueno, en las Américas ni se diga, ¿no? Eran historias que se llevaban intercambiando, digamos, por otros lugares, pero que ya salieron a ser intercambiadas por todos lados, en todas sus formas, y fueron pioneros de usar las redes para contar historias, cuando apenas el internet estaba naciendo, para diseminar, que quiere decir, ¿no? Echar semillas de estas historias por todos lados. Entonces, para mí ese es el ejemplo más cercano, más potente, y que me convocó a mí, desde mi lugar, te digo, de chilanga, burguesilla, ¿no? A decir, no mames, hay que, ¿no? Como que, ¿qué es esta historia que me contaron? Es una mierda, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que esto implica y lo que mi lugar en ¿no? En esta ecuación implica. Y estas personas para mí representan la esperanza de otro mundo posible.
y cuentan, o sea, sus formas de contar historias. El otro día di un taller de edición y hay una chava muy joven que está haciendo su tesis de literatura, analizando las formas de contar historias, las metáforas, los tropos, etcétera, de los zapas. Y como los personajes, un análisis de personajes como Don Durito, como así, como Durito y como muchos otros personajes que son recurrentes. Y cómo estos recursos de contar historias transmiten de formas muy potentes, no solo como la visión política de un movimiento, pero también la cosmovisión de todo un pueblo, ¿no? Entonces, para mí ese es un ejemplo potentísimo y cercano y que admiro y con el que continúo a caminar, ¿no? Y que siguen siendo, 30 años después, para mí, el modelo más potente, contundente de organización y de esperanza, de construcción de otras formas de estar en el mundo, en este Para país. Alfonso, hay muchas historias, pero el peligro es que hay pocas que han cobrado demasiada fuerza. O sea, regresando a los zapatistas, ¿no? Que ellas han sido como, sí, han puesto mucha atención en los relatos, ¿no? Y, o sea, una historia que identificaron fue Nunca más un México sin nosotras, ¿no? Hay tanto dicho en eso, ¿cierto? Están denunciando el colonialismo, el racismo, la marginalización, la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y la posibilidad de futuro que abre esa resistencia, ¿no? Y estoy simplificando muchísimo, pues, pero si lo fuéramos a nombrar así, podría ser como un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Pero no me parece que estamos como lidiando con o sea, que sean como dicotomías, ¿no? Como es de movernos de una historia a otra, ¿no? Sino que me parece que tiene más que ver con reconocer que siempre hay un montón de historias, ¿no? Hay muchísimas, ¿no? Aunque pocas ocupen mucho espacio, ¿no? Cuando pocas historias ocupan mucho espacio, me parece que es como algo que precariza a todos, ¿no? Es como, cuando pienso en esto, pienso mucho como en si tienes un ecosistema robusto, ¿no? Una selva con miles de seres, ¿no? Entre plantas, animales, hongos y demás, ¿no? Mientras más diverso es un ecosistema, más robusto es, ¿no? Si entra algo y le pega, ¿no? Es muy probable que le pega algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero entre todo lo demás como que absorbe y regresa, pues, ¿no? Si tú cortas esa selva y metes una sola especie de planta, ¿no? Pues ese ecosistema se vuelve tremendamente precario, ¿no? Si llega algo y le pega a esa especie, pues va a arrasar con todo, ¿no? Entonces la única manera de mantener esos ecosistemas vivos es a través de un montón de fertilizantes y de insecticidas y plaguicidas y demás que acaban envenenando la tierra, pues, ¿no? Y me parece que de manera similar, cuando una sola historia agarra demasiada fuerza o pocas historias agarran mucha fuerza, nos vuelve como sociedad muy precarias, ¿no? Creo que estamos viviendo momentos en donde pocas historias agarraron mucha fuerza, ¿no? Y creo que como parte de las consecuencias de eso es como pensar en términos dicotómicos, ¿no? Como ellos y nosotros, buenos y malos, hombres, mujeres, etcétera, etcétera.
el mundo pareciera que se divide en dicotomías, ¿no? Me parece que en contextos, personas, lugares, grupos que tienen, que tienen muchas historias nutridas, ¿no? Tienen la capacidad de albergar la complejidad, ¿no? Y no tienen que encasillar, ¿no? Sino que pueden como mantener la complejidad y hasta la contradicción, el sí y el no al mismo tiempo con respecto a la misma cosa. Eso se me hace que es como consecuencia de que hay muchas historias, ¿no? Y entonces, todo esto para decir que creo que hay veces en donde en efecto lo que estamos haciendo es construir historias nuevas, ¿no? Y cómo construimos estas historias, pues vinculando eventos que sucedieron en secuencias de acuerdo a una trama, un tema, ¿no? De tal forma que si yo, no sé, si estoy acompañando un proceso de defensa de la tierra, ¿no? Quizás me interesa mucho como poder hacer preguntas de momentos en donde han podido organizarse para algo, ¿no? Para lo que sea, ¿no? Y entonces como que puedo hacer preguntas sobre qué implica la organización en ese lugar, ¿no? Y quizás salen historias de cómo hicieron la fiesta, ¿no? Y pregunto mucho sobre eso y qué habilidades tuvieron que poner en práctica y qué efectos tuvo y cómo supieron qué hacer y qué refleja eso sobre lo que es importante para ellas y ellos, ¿no? Y ahí empiezan a surgir estos relatos, ¿cierto? Que después, a través de esas historias, podemos empezar a vislumbrar como procesos o siguientes pasos hacia el futuro, ¿no? De acuerdo a esos saberes que por sí ya tienen. A veces, escuchar historias extraordinarias o que parecen fuera de lo común nos puede hacer sentir como que no tenemos ninguna historia que contar. Le pregunté a Marshall qué le diría a alguien que se siente de esta forma. ¿Qué le dirías a las personas que quieren construir su narrativa pública? Una narrativa pública, ¿no? Usando las tres partes de la narrativa pública, que son la historia personal, la historia del nosotros y la historia del ahora, pero que dicen que no tienen una historia que contar, que no tienen ninguna historia que valga la pena. Cuando uno dice eso, es decir, yo no existo, porque cada quien lo tenemos. De compartirlo es otra cosa, porque muchas veces tenemos miedo de que otros nos ven, porque hemos aprendido en la vida que tenemos que protegernos, tenemos que defendernos y de dejar otras personas ver tú como eres. Es un peligro muy fuerte. Y aprendimos eso. El problema no es que no tienen historia, es que no quieren compartir la historia o tienen miedo de compartir lo que se va a poner vulnerable y entonces pueden ser aprovechados por otros. Se requiere crear una base de algo de confianza. Y a veces también tienen momentos de que se construye una historia, pero no las han puesto en palabra. Okay. Entonces tienen la experiencia, recuerda un momento que los afectó mucho, pero es como que lo han perdido, porque puede ser que era un momento de pena. De volver a recordar esos momentos y ponerlos en palabra es convertir algo que le está influenciando en algo que les puede servir como recurso. Es ser más consciente de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pero para eso tienes que tomar unos riesgos de ver al lado oscuro también. Igual al lado de esperanza. Historias son una parte central de la organización, de la construcción de comunidad y de todos los procesos organizativos comunitarios.
A través de las historias encontramos nuestro valor y reafirmamos nuestros valores. Hoy escuchamos historias de perdón, de injusticia y de esperanza. Y dos cosas quedan claras. La primera, hay muchas historias. Y la segunda, que todos tenemos una historia que contar. Y les dejo con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la historia que te impactó a ti, que si la contaras le podría cambiar la vida a alguien? Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Yo soy Carlos Quintero y esto fue Si se puede, Historias del Cambio.